La palabra de Dios dice así, hermanos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Incline su rostro y acompáñeme en oración, por favor. Padre bendito, Rey de los cielos, Rey de nuestra vida, tú que te manifestaste a nosotros por medio de aquellas cosas que creaste, por medio de la conciencia que has puesto en cada uno, la cual claramente nos apunta a tu existencia. Pero también tú de pura gracia dispusiste revelarte a nuestras vidas como el Salvador. Y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener certeza de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos por esa salvación inmerecida. Te agradecemos por ese amor inefable que has derramado en nuestros corazones a través de la obra de Cristo. Gracias, Padre, porque cuando hemos reconocido nuestros pecados, cuando hemos confiado en la obra de Cristo, podemos tener certeza de que hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir y de un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Gracias, Padre, porque solo en ti tenemos esperanza. Y muchas gracias porque, como oraba mi hermano, tenemos tu palabra que nos dirige, que nos guía, que nos exhorta, que nos anima. Padre, queremos apreciar tu palabra como uno de los manjares más apetecibles de este mundo. Que la anhelemos más que a la plata y más que al oro del todo refinado. Que ese sea el hambre que existe en nuestros corazones por tu palabra. Dios mío, yo te quiero rogar humildemente que guíes mi vida, que guíes mis palabras y que lo que salga de mis labios sea tu palabra de verdad. Que tu Espíritu Santo use mi vida para poder compartir las verdades de tu palabra y que sea de una manera clara, de una manera sencilla, que todos los presentes puedan comprender lo que tú quisiste mostrarnos por medio de este pasaje. Gloria te damos a ti, Señor, porque eres tú quien solamente eres merecedor de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, nuestros tiempos son difíciles en lo que respecta a la concepción que el mundo tiene sobre el liderazgo. Hermanos, vivimos en un mundo en el cual el liderazgo cada vez es más despreciado. Vemos una crisis donde realmente ya no quedan muchos referentes en la materia del liderazgo. Ya no tenemos muchos modelos a quien seguir. Antiguamente habían grandes generales, hombres que se entregaban del todo y que eran dignos de imitar. Pero tristemente el día de hoy, cada vez los referentes son los menos. Lo que antes en la antigüedad parecía imágenes de autoridad,
el día de hoy son totalmente menospreciados. Ahora, eso nace de dos cosas básicamente. En primer lugar, del corazón del ser humano que no le gusta la autoridad. De una manera deliberada, nos negamos a aquello que puede ejercer autoridad sobre nosotros. Pero por otro lado, tristemente, las personas que son autoridades se han aprovechado de su rol de autoridad, generando que, en vez de haber un respeto por estas, haya un desprecio. Es así como el día de hoy, hablar de presidentes de la República, hablar de políticos, hablar incluso de nuestras Fuerzas Armadas, de los policías, de los docentes e incluso de la misma autoridad de los padres, es algo anacrónico para muchas personas. Y la verdad es que, pese a que esto podría ser una excusa para que las personas no se sujeten a las autoridades, vemos que por medio de este mal ejemplo hay, digámoslo de alguna forma, justificación para algunas personas a la hora de no sujetarse a aquellos que están puestos en autoridad. Porque tristemente los líderes, partiendo de los políticos hacia abajo, que dirigen nuestra nación, y no solamente nuestra nación, sino que toda la nación, cuando llegan a un lugar, a una posición de autoridad, lo único que buscan es el beneficio propio y el beneficio de su círculo más cercano. En la antigüedad existía lo que se denominaba como las monarquías, donde básicamente el poder recaía solamente en un rey. El día de hoy tenemos una figura que es muy similar, que se llama oligarquía. ¿Qué significa la oligarquía? Que el gobierno es de unos pocos, los beneficios son de unos pocos, y eso es tristemente lo que vemos. Y cuando nosotros miramos para el lado, nuestro país evidentemente no está ajeno a este tipo de aprovechamiento de parte de aquellos que se encuentran en autoridad, pero un triste ejemplo en nuestro país vecino Perú, el cual básicamente todos los presidentes de los últimos 20 años están procesados por abuso de su autoridad y sus privilegios. Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido Alan García. Todos ellos bajo procesos judiciales, producto de haberse aprovechado de su posición y de su autoridad. No obstante, en este libro de la Biblia nosotros vemos a Nehemías, un líder totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a presenciar. Vemos aquí cómo es que él nos muestra una diferencia sustancial entre su comportamiento, que venía de su corazón, versus el liderazgo que el día de hoy nosotros podemos contemplar. El título del sermón de esta mañana tiene por nombre, ya que no tenemos proyecto, el fruto del temor de Dios. Ese es el título del sermón de esta mañana. Y vamos a ver 4 elementos de este fruto en la vida de Nehemías. Vamos a hablar básicamente de 4 cosas. La primera, sobre el fruto del temor, es que se despoja de lo que le corresponde. En segundo lugar, el fruto del temor no se aprovecha y rechaza el aprovechamiento. En tercer lugar, el fruto del temor sirve con todos sus recursos. Y por cuarto, aquel que tiene un fruto del temor de Dios es consciente de las necesidades de los demás. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Mientras la obra del muro se estaba realizando, los ricos del pueblo, los líderes del pueblo, se comenzaron a aprovechar de aquellas personas que, producto del trabajo que estaban llevando a cabo en la muralla de la ciudad, no podían involucrarse nuevamente en sus labores. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas comenzaron a endeudarse básicamente por varias cosas. En primer lugar, el rey les pedía un impuesto, pero muchos de ellos se dedicaban a la agricultura. Y como estaban trabajando en la muralla, no podían sacar el fruto de sus tierras, por ende no tenían recursos. Aparte de eso, aparte del tributo que el rey les cobraba y que no podían pagar,
no tenían nada que comer. Y los que tenían terrenos, finalmente los daban como una hipoteca para poder recibir dinero a préstamo. Y aparte, no obstante a eso, también otros tuvieron que verse la obligación de vender a sus hijos e hijas como esclavos. Obviamente, los líderes de la nación, que tenían más recursos, se aprovecharon de esa situación. Y vemos cómo es que Nehemías hace un reclamo formal a ellos. Cómo les llama a renunciar a aquellas garantías que ellos estaban cobrando, pero también les exige volver a libertad a los hijos e hijas y también devolverle todas aquellas tierras que habían tomado como garantía de los préstamos que habían realizado. Ahora, en este pequeño segmento que ya termina el capítulo 5, nosotros vamos a ver cómo es que Nehemías se dispone para el servicio al pueblo de Dios. Este segmento comienza diciendo que Nehemías había sido declarado por el rey como gobernador y que el tiempo que él estuvo como gobernador fueron 12 años. Durante ese tiempo, todos los gobernadores por mandato del rey tenían ciertos privilegios. Había una dieta que el gobernador de turno debía recibir producto de su trabajo. Y nosotros vemos aquí cómo es que en todo este tiempo, estos 12 años que Nehemías estuvo trabajando, en ningún momento hizo uso de los privilegios que él tenía. Acompáñame al versículo 14, fíjese lo que dice ahí. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Qué raro es el actuar de Nehemías. Qué raro. ¿Qué vemos nosotros en el Congreso? No, es muy poco los recursos que tenemos, así que tenemos que aumentarnos 2 millones en la dieta parlamentaria, porque no nos alcanzan los recursos. Entonces se aprovechan, ganan un sueldo estratosférico y aparte se añaden más cosas. Pero aquí vemos a Nehemías que está haciendo todo lo contrario. En vez de recibir lo que le correspondía, ni él ni aquellas personas que estaban junto a él hicieron uso de lo que sí les correspondía, porque era algo legal. No era algo que él estaba tomando como apropiándose, sino que él lícitamente tenía el derecho de recibir eso de parte del pueblo. Pero nosotros vemos aquí el corazón de Nehemías a la hora de servir y ponerse a disposición al servicio sin buscar de ninguna manera el beneficio propio. Y eso es algo que dista mucho de la concepción que el día de hoy nosotros vemos en los líderes de nuestro país o del mundo. Entonces, imagínese usted, póngase en el lugar de Nehemías y analice su corazón. Si a usted le dan la posibilidad de llegar a un rol de autoridad tal como el que tuvo Nehemías, tal como el que tuvo Daniel en su momento, también el que tuvo José cuando fue el segundo después de Faraón en el tiempo de la hambruna que se vivió en Egipto. Hermano, analicemos nuestro corazón. ¿Nosotros nos aprovecharíamos de esa situación? ¿Sacaríamos algún rédito o en realidad verdaderamente tendríamos un corazón para servir como estos hombres lo tuvieron? Tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos que hacer ese análisis. Ahora, esto no implica que todos trabajemos gratis. No tiene que ver con eso tampoco. Que analicemos y entendamos este texto en el contexto en el cual se encuentra. El requerimiento que el pueblo tenía era el servicio para la construcción de las murallas de la nación. Lo que hizo Nehemías fue servir a sus hermanos. O sea, él no estaba trabajando directamente a Artajerjes. Él estaba trabajando a su pueblo. Y él tenía esta disposición de no hacer uso de lo que realmente le correspondía por amor a su pueblo. Fíjese aquí que dice que ellos se abstuvieron. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahora hay que entender eso
funciona que significa el pan. El pan implica todo tipo de provisiones, no solamente el pan, ¿ya? Entonces, la dieta, todo lo que tiene que ver con lo que era el requerimiento para alimentarse y subsistir dentro de su labor, era lo que tenía que recibir Nehemías. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se había dispuesto a servir y no a ser servido. Hermanos, ese es el llamado también para nosotros. Todos nosotros hemos sido salvos si es que hemos confiado en Cristo y a la vez si es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero Dios te llama, y cuando Dios te llama a servir. ¿Por qué servimos? ¿Qué te motiva a servir? Es una pregunta válida que tenemos que hacer. Es algo que muchos hombres de Dios lo experimentaron. El mismo apóstol Pablo lo experimentó. Él en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, dice esto. Dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Se da cuenta? Pablo era evidentemente un hombre soltero. Él solamente se preocupaba de sustentarse a sí mismo. Por tanto, él, para no ser estorbo a quienes le estaba sirviendo, recordemos que él estaba en una labor misionera. O sea, la gente que estaba ahí no conocía a Cristo y estaban conociéndole. Por tanto, para no ser un estorbo a estas personas que nunca habían oído hablar de Cristo, él que hizo, se preocupó de sostenerse a sí mismo. Eso es lo que hizo él. Incluso él podría haber recibido, porque el mismo apóstol Pablo dice que el obrero es digno de su salario y aquel que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Sin embargo, el corazón de él era no ser gravoso a las personas que él estaba predicando. Entonces, ¿qué hacía él? Se autosustentaba. ¿Se entiende la idea? Entonces, él en vez de recibir lo que era justo, él tiene un corazón para dar. Entonces, tenemos que entender nosotros, hermanos, que lo que nos muestra este pasaje, lo que nos muestra Nehemías en su autor y también lo que Pablo nos dice, es que debemos tener un corazón servicial que en realidad no busca algo de vuelta. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir. Y cuando sirvamos, hagámoslo así, con esa disposición. No esperemos recibir algo de vuelta. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando hagan banquete, no inviten a sus amigos, inviten a aquel que no le puede devolver el banquete. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y es lógico, es normal, no está mal. Pero invitamos a alguien y el otro nos invita de vuelta. Quizás no lo pensamos, pero sabemos que de alguna manera va a haber una retribución. Pero no tenemos ese mismo ahínco para invitar a personas que realmente no nos pueden devolver la mano. Esta es la idea. El que sirve, hermano mío, debe servir desinteresadamente, sin buscar el beneficio en el otro, sino única y exclusivamente dar. Entonces, eso es muy importante porque aquellos que sirven así, llamémoslo en la iglesia a un hermano, tienen que tener eso en claro. Debemos servirnos sin buscar una retribución a cambio. También un requisito para los pastores y también para los diáconos, según lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versos 3 y en el verso 8, en una habla de los pastores y en otra habla de los diáconos, dice que estos no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, porque alguien que sirve a Dios no debe buscar de ninguna forma la riqueza. O sea, si usted piensa que, como muchos dicen, oye, si no tenéis pega a este pastor, eso está mal, es un mal concepto. Porque el verdadero siervo de Dios no busca hacerse rico ni aprovecharse de los demás, sino verdaderamente entregarse por los demás. Eso es lo que la Biblia enseña. Por tanto, tú en el lugar que Dios te ha puesto, sirve, y cuando sirvas, hazlo de manera desinteresada. ¿Cómo lo hizo Nehemías? Eso es un ejemplo maravilloso que él nos muestra aquí. Ahora, también debemos tener cuidado, porque se da este otro efecto que la otra vez les comentaba.
Existe ciertamente algunas personas, algunos ministros que se aprovechan de la gente, estrujan a la gente, la billetera se la dejan vacía, y eso está mal, es pecado y deben arrepentirse. Pero por otro lado también hay personas que ven pasajes como estos y dicen, bueno, Pablo se sustentaba solo, que los pastores se sustenten solos. ¿O no? Hay algunos, yo he escuchado, pero hay algunos que me decían, ¿y usted por qué no trabaja? Como si uno no trabajara. Pero bueno, son cosas que pasan. Nadie que sirve a Dios debe buscar el beneficio propio, el beneficio personal, sino lo otro. Ahora, también la iglesia tiene una responsabilidad para con los que le sirven, y lo vimos en la membresía el otro día, y eso también es importante. Un pastor africano que se llama Conrad Biwi dijo esto, porque esto es una usanza que pasa en África y que tristemente muchas veces se repite. Y este pastor decía que en África muchos cristianos oran así: Dios, mantén a nuestro pastor humilde, que nosotros los vamos a mantener pobres. Esa es la oración que algunos hacen. Y eso está mal también, está mal. Por un lado están los que sirven para sacar beneficio, pero por otro lado también están aquellos que quieren solamente recibir beneficio, pero que tampoco tienen la disposición para dar. Entonces tenemos que ser equilibrados en eso. El obrero es digno de su salario, pero el obrero no está llamado a hacerse rico. Ni el pastor, ni ninguna otra persona debe buscar el beneficio personal en la iglesia de Cristo. Ahora también, no tan solo hay beneficio económico, porque hay personas también que lo que buscan es alcanzar posiciones de autoridad o de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para enseñorearse de la gente, para mandar. Hay personas que de pronto están frustradas y como que nada les ha salido bien en la vida y ven que la iglesia es como un campo de cultivo para poder desarrollarse. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan ahí y quieren llegar a lugares de autoridad en la iglesia. ¿Para qué? Para ser servidos y no para servir. Y eso también se ve. Y eso es muy peligroso. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres servir a tu iglesia, hazlo sin pensar en el beneficio que puedes sacar. El segundo punto que vemos acá es: no se aprovecha y rechaza el aprovechamiento. Vemos aquí en el actuar de Nehemías. Él estaba sirviendo a su pueblo, pero Nehemías entendió que cuando servía a su pueblo, no solamente estaba sirviendo al pueblo, sino a el dueño de ese pueblo. Nehemías comprendió que su servicio al pueblo de Judá era un servicio a Dios mismo, por eso él tuvo temor. Y esa es la razón que lo llevó a él a no hacer uso de lo que le correspondía y a no aprovecharse. El temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, tú no te vas a aprovechar o no vas a buscar hacer un beneficio o un servicio a alguien con el fin de sacar retribución. Eso, hermano, es muy importante. Ahora, él no tan solo no se aprovechó, sino que también denunció a aquellos que se aprovechaban. Fíjese lo que aparece ahí en el versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Si tú temes a Dios, tú comprendes que cuando sirves a la iglesia, cuando sirves a tus hermanos, estás sirviendo a Dios. Por tanto, de ninguna forma tú podrías buscar un beneficio. Hay personas que no dan punta sin hilo. Hay gente que uno ha conocido que van a ciertas iglesias porque conocen del evangelio, pero en realidad ven a la iglesia como una red de contacto. No, es que ahí hay puras personas que trabajan en minería, así que me pueden ayudar, así que voy a ir a esa iglesia, porque me pueden hacer ahí te sabe el nepotismo y el pituto. Hay personas que buscan el propio interés y por eso se congregan en tal o cual lugar. Personas que dicen, bueno, en esta iglesia hay hartos médicos, entonces tengo pediatra, oftalmólogo, otorrino, estoy listo. ¿Se da cuenta? Hay personas que sí hacen eso. Entonces nosotros no debemos buscar el aprovechamiento, sino rechazarlo. Y muchas veces nosotros no entendemos que el servicio
a Dios, el servicio a los hermanos, el servicio a la iglesia de Cristo, está íntimamente relacionada con el temor de Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que sirve a su hermano, que sirve a su iglesia. Fíjese que es un buen, digámoslo, elemento a considerar dentro de un autoanálisis. Porque uno normalmente el temor de Dios lo relaciona como a ser temeroso de su gloria, de su majestad, ¿cierto? Estar temeroso de que Él en su omnisciencia conoce todos nuestros pensamientos y en su omnipresencia está en todos lados con nosotros, por tanto no hay nada que le sea oculto. Uno normalmente relaciona esos atributos de Dios al temor de Dios. O sea, yo debo tener temor de Dios, ¿por qué? Porque Dios me está mirando. Pero ¿saben qué? Nehemías habla del temor de Dios en función a otra cosa. Habla del temor de Dios en función al servicio. Si tú temes a Dios, tú vas a servir. Fíjese en eso. Fíjese en eso. Si tú temes a Dios, tú en algo vas a servir. En lo que sea, hermano. Dentro de una iglesia local hay muchas maneras de servir. No solamente aquellas que son visibles a las demás personas. Hay muchas maneras de hacerlo. Y cada uno de aquellos que han nacido de nuevo están llamados a servir. Pero aquí hay otro elemento más. Aquel que teme a Dios, sirve. El que no teme mucho a Dios, no tiene interés en servir. Entonces es un elemento a considerar. Normalmente no mezclamos ambas cosas. Temor de Dios y servicio, sí, pero Nehemías lo hace. Y Nehemías dice que él no se aprovechó por el temor de Dios. Fíjese el Salmo, capítulo 2, versículo 11, búsquelo, por favor. Y deje marcado Nehemías. Usted sabe que yo nunca le pido que busque versículos, pero por favor, búsquelo. Salmos, capítulo 2, versículo 11. Hay una relación estrecha entre el temor y el servicio. El Salmo 2.11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, el servicio a Dios va ligado a una actitud de temor de Dios. Por tanto, por eso es que Nehemías dice: yo no me voy a aprovechar porque yo estoy sirviendo a mis hermanos, y cuando sirvo a mis hermanos estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo yo me voy a aprovechar de Dios? No puedo hacer eso porque tengo temor de Dios. Esa es la idea de lo que este pasaje nos muestra, hermano. Entonces debemos preguntarnos: ¿estoy sirviendo en algo? ¿Estoy sirviendo a mi hermano en algo? ¿Estoy sirviendo en la iglesia local que Dios me ha puesto en algo? Si no, debo hacerlo de alguna forma, en una medida pequeña que sea, pero todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de esa manera también mostramos el temor de Dios. Pero no tan solo aquel que teme a Dios, que ama a Dios, sirve y no se aprovecha, sino que también aborrece el aprovechamiento. Y es un elemento también que dice acá. Recordemos, decía que los primeros gobernantes se abrumaban al pueblo. En vez de servirle, usufructuaban de ellos. Y dicen que por el pan y por el vino tomaban más de 40 ciclos de plata. Esto era el equivalente a 500 gramos de plata, o sea, medio kilo de plata, lo cual era mucho dinero. Algunos comentaristas señalan que este impuesto, este requerimiento que estos hombres antiguos gobernadores hacían, era diario. O sea que diariamente tenían que pagarle 500 gramos de plata. O sea, yo no sé a cuánto vale la plata ahora. Obviamente vale mucho menos de lo que valía en ese entonces, porque en ese entonces la forma de la transacción era así. Hoy en día solamente se ve como un mineral, por cierto, como un metal precioso, pero no se ve de una perspectiva económica. Entonces en ese tiempo valía mucho más. Y eso era 500 gramos de plata diaria. Y eso es lo que imponían estos otros gobernantes antes que él. Entonces, nosotros, hermanos míos, debemos saber que aquel que verdaderamente teme al Señor, sirve a su pueblo, y no tan solo le sirve, sino que no busca aprovechar, no busca el beneficio, sino que en realidad busca ofrecerse, busca dar en vez de recibir. Y esa es una de las características más grandes de los falsos profetas.
Los falsos profetas, los falsos maestros, lo que buscan es su beneficio propio. Y el mismo apóstol Pedro lo dijo en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Fíjese lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Una de las características de los falsos maestros es que se aprovechan de la gente. Entonces, un verdadero siervo de Dios es aquel que sirve desinteresadamente. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto, hermano, es bien importante porque Nehemías está acusando el actuar de estos hombres que contemplamos acá. El tercer punto que nos muestra este pasaje, hermanos, no tan solo él no hizo uso de lo que le correspondía, aparte de eso, no se aprovechó, ¿ya? Criticó a aquellos que se aprovecharon, pero hay otra cosa que hizo también, y es que él sirvió con sus propios recursos. O sea, lo que él tenía, él lo puso a disposición. Fíjese que ahí dice que Nehemías no era dueño de ningún pedazo de tierra. Él no tenía ningún terreno. Nehemías no tenía ningún interés propio, particular, a la hora de levantar el muro. La gente tenía un interés, ¿por qué? Porque estaban sus casas, estaban sus terrenos ahí, sus parcelitas estaban ahí. Entonces toda la gente de la ciudad estaba interesada. ¿En qué? Estaba interesada en la construcción de la muralla. Pero Nehemías no tenía ningún interés porque él ni siquiera tenía tierra en Judá. ¿Se da cuenta? O sea, era tal el deseo de servir que ni siquiera uno pudiese pensar, bueno, igual estaba pensando en él. No, él no estaba pensando en él. Ni él ni su familia tenían tierra en Judá. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a Dios y por amor a servir a los demás. Quien teme al Señor, hermanos míos, no es servido, sino que, ni tampoco busca el provecho personal, sino que ellos sirven y se disponen con sus propios recursos al servicio a los demás. Recordemos aquel momento cuando Pedro va junto con Juan al templo, y afuera del templo hay un hombre paralítico pidiendo dinero. La respuesta de Pedro fue esta, Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se da cuenta? No se trata de dar, ni siquiera estoy hablando, hermano mío, de lo económico. Estoy hablando de darse, de lo que tú tienes, de lo que Dios te ha puesto. En este caso, Pedro ni siquiera está hablando de dinero. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda, y le sanó. Eso es lo que Pedro tenía. ¿Qué te ha dado Dios? Con eso que Dios te ha dado, sirve. Sirve a tu iglesia, sirve en el lugar donde Dios te ha puesto, porque Nehemías hizo eso. Él dispuso sus propios recursos a ellos. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, porque ellos no tenían ni para comer muchas veces, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Un autor señaló esto: el egoísmo dice, ¿qué voy a recibir? Mientras que el servicio dice, lo que tengo, te doy. Esa es la diferencia. Nuestro corazón debe ser un corazón servicial. Un corazón que se sacrifica por el otro. Y vamos a hablar de el sacrificio que Nehemías hacía para poder comprenderlo de una mejor manera. Antes de eso,
quiero contarle un ejemplo para que pueda comprender de qué tipo de servicio y sacrificio estamos hablando. La semana pasada hablamos del pulpo. ¿Se acuerdan del pulpo? El pulpo lo que hacía era comerse a sí mismo cuando se encontraba en situaciones difíciles. Cuando los pulpos están estresados, se encuentran acorralados, ellos comienzan a comerse a sí mismos, los tentáculos se empiezan a comer, en una medida de desesperación. Eso era lo malo del pulpo. Pero esta mañana quiero hablarle bien del señor pulpo, en particular de la mamá pulpo. Solamente para ejemplificar lo que estamos hablando. Las mamás pulpos pueden poner hasta 50.000 huevos. Ahora bien, el proceso de crecimiento de los huevos hasta que estos brotan es de 40 días. Los huevos de pulpo son sumamente apetecibles para los demás animales marinos. Por tanto, ¿qué hace la mamá pulpo? La mamá pulpo no se desapega de sus crías, de sus huevitos, con el propósito de protegerles. Y durante los 40 días en los cuales los huevitos están creciendo, ella se encuentra ahí firme. La hembra de pulpo, durante esos 40 días, no come, porque está preocupada de cuidar, de resguardar, incluso al punto de abstenerse de algo tan vital como lo es comer, lo hace con el fin de servir a los que serán sus hijos. Tristemente, en la mayoría de las ocasiones, antes que los huevos eclosionen, la mamá pulpo ya murió. Las hembras pulpo se sacrifican para cuidar, para servir a sus crías, a sus hijos, con el fin de que estos puedan vivir. Eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías no recibió nada. Solo lo que hizo Nehemías fue dar. No se aprovechó ni recibió lo que era justo. Él simplemente dio y dio. Dice el texto acá que Nehemías recibió a 150 judíos oficiales que venían de naciones alrededor de ellos y los atendía en su mesa. Y dice el texto acá, en el versículo 18, acompáñeme por favor, dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Un comentarista señala que un toro y 6 ovejas daban carne aproximadamente para 600 a 800 personas. Eso era la cantidad de carne diaria que él ofrecía. Él no recibió el pago de lo que le correspondía. Todo salía de su propio bolsillo. Si somos buenos para las matemáticas, en los 12 años que Nehemías sirvió, él auspició y mató a más de 4.380 bueyes y a más de 26.280 ovejas. Todo de su bolsillo. Solamente dar. Ahora usted se puede preguntar, Nehemías era medio tonto, parece. ¿Cómo entregar todo lo que tenía, su ahorro? Él había trabajado arriesgando su vida como copero del rey, porque recordemos que los reyes eran bien especiales. Un día lo miraba, el rey veía que el hombre estaba con mala cara, ya, te fuiste cortado, y lo mandaba a decapitar así nomás, porque el rey estaba enojado. Él arriesgaba su vida todos los días. También, como su labor era de ser copero, el copero cumplía un rol bien específico, que era probar el vino y que no estuviera envenenado. Si el vino estaba envenenado, el copero obviamente se moría. Entonces, a costa de su vida, él trabajó arduamente mucho tiempo al lado del rey Artajerjes. Todo ese dinero que él tenía era fruto de su trabajo. Sin embargo, él encontró que había un trabajo mejor. Y ese trabajo era servir a su pueblo. Ese trabajo era entregarse, era ponerse al servicio de aquellos que lo necesitaban en ese momento. Entonces eso nos muestra, hermanos míos, y nos confronta. Él no renunció a sus privilegios y a sus riquezas porque él considerara estas como nada. Evidentemente tenían un costo. O sea, el hombre tenía muchos recursos para matar tal cantidad de animales. Pero lo que aprendemos de Nehemías es que él tenía un corazón que valoraba más lo eterno que lo presente.
Él sabía que él, de hecho, como termina este pasaje, es maravilloso, porque él dice todo esto y termina diciendo, acompáñeme ahí al versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Él lo hizo todo pensando en Dios, en servir a Dios, porque cuando sirves a tu hermano, tú estás sirviendo a Dios. Tú estás sirviendo a Dios. Entonces, este corazón que hubo en este hombre, esta disposición no nació de una tontera, no nació del desmerecimiento de los recursos que tenía, sino más bien comprender que todo aquello que tenía en ese momento era sumamente volátil. Y él estaba sembrando en el cielo y no en la tierra. Todo lo que tenía en la tierra, él lo daba. Pero su cuenta bancaria en el cielo estaba creciendo cada vez más. El cuarto punto, este hombre hizo todo eso porque temía a Dios. Pero era un hombre que no tan solo estaba consciente de Dios, sino también de las necesidades del pueblo. Y por eso el versículo 18 termina con esto. Con todo esto, nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, él estaba, pese a que estaba y podía recibir estas cosas, él decía, no, el pueblo está en necesidad, por tanto yo no le voy a hacer una carga. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos míos, el corazón del servicio. ¿Cómo es que nosotros debemos disponernos para servir a nuestro hermano, para servir en la iglesia local donde Dios nos ha dispuesto? Tenemos que aprender de esto, tenemos que ser confrontados con Nehemías. Tenemos que ser confrontados con su vida, con su actuar, con su estatus, en comparación al estatus que nosotros tenemos, al corazón que nosotros tenemos, a cómo buscamos las cosas, cómo buscamos las relaciones, por conveniencia muchas veces, inconscientemente en oportunidades. Pero debemos reconocer que nos falta mucho para siquiera asemejarnos un poquito al corazón que Nehemías tenía. Nehemías no quería ganarse el cielo, queridos. Nehemías no buscaba eso. Porque nosotros sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda recibir como retribución la entrada delante del Padre. Todo es por gracia, y este hombre lo entendía. Este hombre entendía que lo que hacía no era para ganar su salvación, sino lo que hacía, lo hacía por temor a Dios. Hermanos, si tenemos temor de Dios, sirvamos. Porque el amor de Dios fue manifestado en nuestras vidas por el hecho de que Él determinó dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y mandó a su Hijo a servirnos a costa de sí. ¿Qué Nehemías, hermano? Cristo. Nehemías pecó, era noble. Cristo es nuestro estándar. Él es un mejor Nehemías. Él se despojó de lo que realmente le correspondía. Él debía recibir gloria en el trono que se encontraba antes de venir a este mundo. Sin embargo, él rechaza esa gloria que le correspondía y toma forma de siervo y viene a morar entre nosotros, queridos. Él no solamente, nuestro Señor Jesucristo, no solamente no se aprovechó, sino que también denunció a todos aquellos maestros religiosos que usufructuaban de los creyentes y que únicamente querían lo de ellos, pero no les querían a ellos. Él no transó de ninguna manera el aprovechamiento de los otros. Hermanos míos, Él dio todo lo que tenía. Nuestro Señor Jesucristo dio todo lo que tenía para servirnos. Ese es el ejemplo máximo. Eso es lo único que merece gloria. Todo lo que nosotros pudiésemos llegar a hacer no es nada comparado a lo que Cristo hizo por nosotros. Si Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿cuánto más nosotros debemos seguir sus pisadas, hermanos? Si Dios nos ha salvado, si Dios se ha dado por nosotros, entregándonos a su Hijo para que fuésemos salvados, hermanos, en gratitud, no por alcanzar el cielo, porque el cielo es por gracia, sino en gratitud y en semejanza al camino que anduvo nuestro Señor Jesucristo, dispongámonos nosotros también a servir.
hermano, hermana, en lo que Dios te haya dado, con el don, con la capacidad, con lo que Dios te haya dado, pero sirve. Porque hay un dicho que dice que el que no sirve, no sirve. Si tú has sido llamado para ser hijo de Dios, tú debes ser también como el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo en aquella cruz por darnos eterna redención y salvación. Si el Señor Jesucristo vino a servir, hermanos, sirvámonos los unos a los otros. Oremos al Señor.